Porque el castigo puede ser de diferentes maneras. ¿Cuántos saben? La palabra castigo puede ser, bueno, usted va a castigar a un hijo de usted, ¿cómo lo castiga? Lo voy a dejar que encerrado ahí en su casa durante 2 días para que no vea televisión. Un ejemplo, ¿no? Hay muchas maneras en que podemos castigar a nuestros hijos. ¿Cuántos saben? Pero no siempre los castigos representan muerte, para que usted me entienda. No siempre los castigos representan muerte, ni destrucción, ni enfermedad, ni que alguien se va a golpear su cabeza y le va a salir sangre. La palabra castigo tiene muchas, ¿cómo podríamos decir? Muchos sinónimos, para que usted me entienda. Castigo puede ser de muchas maneras, desde el hecho que usted no deje salir a su hijo hasta el hecho que le pegue con el cinto. ¿Me explico? Hasta el hecho que le pegue con un alambre y le saque sangre. Bueno, esos son los padres. ¿Los padres qué? Que golpean a sus hijos de esa manera. Bueno, entonces fíjese bien. La pregunta es que la palabra castigo, ¿qué representa? ¿Representa muerte? ¿Representa que Dios iba a herir a los primogénitos? Esa es la pregunta. Tiene muchos sinónimos la palabra castigo, muchos significados tiene. No todo lo que diga castigo es muerte, para que usted me entienda. Entonces la Biblia, Éxodo capítulo 12, versículo 23, porque Jehová pasará, fíjense, Jehová pasará por Egipto para castigarle. Eso dice la traducción, una traducción Santa Biblia de Martín Nieto. Hay una traducción que se llama El Libro del Pueblo de Dios, que dice: el Señor pasará para castigar a Egipto, pero al ver la sangre en el dintel y postes pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en las casas para castigarlos. Ahora sí, 23. Nuevamente vamos al 23. Y tomad, 23. Porque Jehová pasará castigando a los egipcios cuando vean la sangre en el dintel y en los dos postes. Dice otra vez: pasará Jehová aquella puerta. Y fíjese bien cómo dice enseguida: y no dejará entrar ¿a quién? Pues ¿qué no era Dios el que lo iba a matar? ¿Cómo que no dejará entrar al heridor? Si él fuera el heridor, si Jehová fuera el heridor, ¿por qué no iba a permitir dejar entrar al heridor? ¿Que no era Jehová el que los iba a herir? Fíjese bien. La traducción Reina Valera 60 dice que Jehová iba a pasar hiriendo. La Biblia, según Martín Nieto, y el libro El Pueblo de Dios, dice que Dios iba solamente a castigar a los egipcios. ¿De qué manera los iba a castigar, hermano? De una manera muy importante, que, en primer lugar, donde no se viera la sangre del cordero, que representa el pacto en Cristo Jesús, donde no se viera la sangre, Dios no se hacía responsable si el heridor venía a destruir. ¿Me explico? Dios no se hacía responsable si el heridor mataba personas. La pregunta es, fíjense, Dios no iba a dejar pasar al heridor ¿a dónde? Donde él viera la sangre, ¿sí o no? Llegaba a una casa de los hebreos y decía: esta casa tiene sangre que representa la sangre del cordero, entonces ellos están en mi pacto, entonces yo los voy a proteger para que el heridor no llegue y los mate. Pero ¿qué iba a pasar con las casas que no tuvieran la sangre? Fíjense bien, si en las casas de los hebreos él no iba a permitir que entrara el heridor, significa que Dios no es el heridor. ¿Me explico? Dios no es el heridor. Porque Jehová pasará castigando a los egipcios. ¿De qué manera los iba a castigar, hermano? Cuando vea, fíjense de qué manera los iba a castigar. Cuando él viera la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta. Pero además de que iba a pasar, dice, no iba a dejar entrar al heridor en vuestras casas para herir. ¿No iba a dejar entrar a quién? Al heridor. ¿Estamos de acuerdo, verdad? De tal manera que se puede ver bíblicamente que no era Dios. Son problemas de percepción. Ustedes los pueden entender que son problemas de la persona que estaba escribiendo,
¿Cómo es posible que dijera la persona, bueno, Jehová va a castigar a los egipcios? Pero además Jehová va a pasar por las casas y además va a pasar por las casas de los judíos. Si viera la sangre, no iba a permitir que entrara una persona, una tercera persona, un tercer personaje, llamado como el heridor. Si estamos de acuerdo, ¿verdad? Que es un tercer personaje que no es Jehová, que no es Dios. Entonces, si Yahvé o Jehová no es el heridor, la pregunta es, ¿quién es el heridor, hermano? ¿Será un ángel enviado por el mismo Dios para que, a ver, ve a herir a todos los egipcios y donde no encuentre sangre, hiérelos? De repente Dios manda un ángel, suponiendo que también le llaman el ángel de la muerte, que lo envía Dios según ellos. Si Dios fuera el que enviara el ángel de la muerte o el heridor que se menciona ahí, imagínense Dios en un papel, a ver, suponiendo que Dios dijera esto, a ver, ve ángel mío, ve y hiere a los egipcios. Donde no vea sangre, allí empieza a herir a los primogénitos. Pero de repente Dios yéndose a las casas de los judíos para impedir que entrara ese ángel heridor, imagínense. Se supone que Dios por una instrucción directa de Dios, se supone que iba a herir a los egipcios, ¿sí o no? ¿Qué necesidad tenía Dios de pasar por encima de las casas para no permitir que entrara el heridor? ¿Qué necesidad tenía? Si Él había enviado al heridor. Entonces, Él no envió al heridor en primer lugar. Y segundo, Dios no es el heridor. Es un tercer personaje, ¿verdad? Éxodo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará castigando a los egipcios, dice la traducción Martín Nieto. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Fíjense, ¿para herir quién? El heridor. Él es el que sí hiere. El heridor. No iba a permitir que entrara. En la Biblia, el pueblo de Dios para todos dice, el Señor pasará para castigar a Egipto. Pero al ver la sangre en el dintel y en los postes, pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en sus casas para castigarlos. Aquí ya no habla de heridor, sino habla de ¿qué? ¿De qué? De exterminador. ¿Se da cuenta que habla de exterminador? Ya no habla de heridor. Entonces, si Dios no iba a dejar entrar al heridor, significa primero que el heridor no viene de parte de Dios, y segundo que Dios no es el heridor. ¿Sí estamos de acuerdo, verdad? Hasta ahí vamos bien. Muy bien, entonces fíjense bien. Si nos vamos a Isaías capítulo 14, vamos a ver quién es el heridor. Isaías capítulo 14, versículo 1 en adelante, vamos a leer. ¿De qué personaje nos habla? Porque Jehová tendrá piedad de Jacob y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros y se juntará a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criados en la tierra de Jehová. Y cautivarán a los que los cautivaron, Está hablando de que se los llevaron presos, pues no está hablando de otro tipo de... Cautivarán a los que cautivaron y señorarán sobre los que los oprimieron. Está hablando de un Israel que vivió en aquella época, en la época de Isaías, pero que fue oprimido por pueblos paganos. Ahora dice Dios, bueno, ahora ustedes van a oprimir a esos pueblos, ustedes los van a tener cautivos. Es decir, en lugar de que Israel sea preso de ellos, ellos serán presos de Israel. Versículo 3. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de ¿quién? Pronunciarás un proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Fíjense, está hablando de una ciudad, ¿verdad? Está hablando de un rey llamado el rey de Babilonia. Está hablando de un rey natural que los tuvo cautivos 70 años en la tierra de Babilonia al pueblo de Israel. Sin embargo, fíjense bien lo que dice el versículo 6. El 5. Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el cetro de los señores. Ahora fíjense bien, cuando Dios está hablando una ley de doble referencia, y está hablando de un rey que es el rey de Babilonia, pero también fíjense quién hace referencia.
Un poco más adelante, en el versículo 12, Isaías 14, versículo 12, dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? ¿Se escuchó ese nombre? Por allá yo escuchaba a un tío que decía hijo de la mañana, pero no para referirse en buenos términos a sus propios hijos, ni a otras personas. Mire, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de qué? De la mañana. Cortado fuiste por tierra, y tú que debilitabas a qué. La pregunta es, ¿se refería al rey de Babilonia ahí? ¿O se refería lucero de la mañana? ¿Sabe lo que significa? Luzbel, eso significa lucero de la mañana. Es decir, está hablando de un personaje llamado el diablo. Cuando Dios le hablaba a su pueblo en aquella época, en el viejo pacto, le ponía ejemplos naturales. Le decía: mira, aquí hay un rey que es el rey de Babilonia. Te voy a poner un ejemplo para darte a conocer una verdad espiritual. ¿Cuál era la verdad espiritual que Dios le estaba dando al pueblo de Israel? Que había un personaje llamado Luzbel, o el diablo, Satanás. Pero fíjense, es un hombre, un personaje llamado Luzbel, o lucero de la mañana, pero que cayó ¿de dónde? El rey de Babilonia, créanlo, que nunca cayó del cielo. Pues es un rey natural, pues que se murió y lo enterraron ahí en una tumba, pero jamás cayó del cielo. Cuando dice que cayó del cielo, está hablando de Luzbel, ahora llamado, denominado el diablo, Satanás. O sea, toda la historia, Dios les habló del rey de Babilonia, pero para darles a entender que existía el diablo, para que usted me entienda. Está hablando de el diablo, pero fíjense lo que hacía el diablo, fíjense las cosas que hace el diablo, para que usted capte. Mire, Isaías 14, versículo 6, fíjense lo que hace el diablo. ¿Lo puede leer juntamente conmigo? ¿Qué hace el diablo? El que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con... Se da puras cosas malas. Se da cuenta que hería, perseguía, dañaba, enseñoreaba, y todo con crueldad. Pero ¿quién es el que hería a los pueblos, hermano? ¿Era Dios? No, ahí dice que era Luzbel, no dice que era Dios. Se va dando cuenta que el que hiere es el diablo, no Dios. Al contrario, fíjense, Dios dice que iba a sanar la herida. Así habla Dios, que Él sana la herida. Ahora fíjese bien, hería a los pueblos. ¿Qué otra cosa hacía este personaje, hermano? Fíjese bien lo que hacía. Versículo 10. Dice: todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Luego dice, versículo 11: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Qué más nos da a entender este pasaje bíblico del diablo o de Luzbel? Que descendió ¿a dónde? Al Seol. ¿Dónde está el Seol, hermano? En el corazón de la tierra, ahí está el Seol. Ahí está el Seol, en el corazón de la tierra. Dice que descendió su soberbia hasta el Seol. Algunos han atribuido este texto bíblico a Jesucristo. Como Jesús dice que tuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, algunos creen que ese texto bíblico habla de Jesús, y no es cierto. Habla de Luzbel, habla del diablo, Satanás. Entonces fíjese bien, cayó del cielo y se fue directamente ¿hasta dónde? Hasta el Seol. Está hablando de un personaje llamado Luzbel. Luego fíjense bien, versículo 16, Isaías 14, 16. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Fíjense qué más hacía el diablo. ¿Pero qué más hacía temblar? ¿Por qué se le echa la culpa a Dios cuando hay un terremoto y dicen que fue Dios? Si el que hace temblar la tierra es el diablo, ¿no? O Dios manda unos temblores, hermano, y el diablo manda otro tipo de temblores. El único temblor que le puede mandar Dios es cuando usted tiembla bajo el poder del Espíritu Santo. De ahí fuera no va a encontrar otro temblor de Dios, ¿eh? Digo, por algunos que en un momento dado pueden llegar a temblar, que es una manifestación. No todos temblamos, algunos tiemblan.
Eso cuenta Benny Hinn, que él tembló bajo la unción del Espíritu Santo. Yo nunca he temblado, otros han temblado, etcétera. Bueno, entonces, ¿quién dice que envía los temblores? Luzbel. Pero también, ¿qué dice? Que trastornaba los reinos. 17. Que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió, ¿qué? La cárcel. Fíjense qué hace el Luzbel. Asoló ciudades. ¿De qué manera usted cree que pueden ser asoladas ciudades? Si las asoló, significa que quedaron solas. ¿Qué significa eso? Que había personas, ¿sí o no? ¿De qué manera las puede asolar? ¿Enviándolos al cielo el diablo, hermano? Matándolos. De esa manera asola el diablo. Asoló ciudades y a sus presos nunca dio. Ok, nunca abrió la cárcel. Y así sucesivamente usted va a encontrar en Isaías 14 muchos desastres que hizo este personaje llamado Luzbel, y actualmente sigue haciendo. ¿Sí sabía que sigue haciendo? Sobre los que no tienen la protección divina. Usted se pregunta, oye, pero fulano murió de un paro cardíaco, fulano murió de un accidente, fulano murió de tal cosa. ¿Quién fue? ¿Fue Dios que se llevó al cielo? No, es el diablo que sigue matando. Porque 1 Juan 5, 18, 19 dice que el mundo, refiriéndose a las personas que no tienen a Cristo en su corazón, está bajo el poder del diablo, del maligno, así dice. Por eso es importante que usted comparta el evangelio, ¿sí sabían? A ver, 1 Juan capítulo 5, fíjense bien. Versículo 18, 19. Dice, 1 Juan capítulo 5, está un poquito antes de Apocalipsis. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno, ¿qué dice? No le toca. 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo ¿quién? El mundo entero está viviendo bajo los principios de las tinieblas. ¿Por qué? Porque ellos no saben cómo defenderse del diablo, de Luzbel. No saben cómo defenderse. Luzbel los ataca, los destruye, los mata, los enferma. En todas las áreas los destruye el diablo. Y actualmente está haciendo, fíjense bien, San Juan capítulo 8, versículo 44. ¿Listos? Dice así. San Juan 8:44. Jesús, refiriéndose en la conversación que tenía con los fariseos, fíjense lo que dijo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo ha sido homicida el diablo? ¿Qué significa homicida? Matón, asesino, sueldo. ¿De qué manera? Homicida es una persona que mata, pues, para que usted me entienda. Asesina, a sangre fría, por la espalda, etc. El que ha sido homicida, infanticida, multihomicida y de todo lo demás que termina en sida, hasta manda el sida, es el diablo. ¿Cómo la ve? El diablo, dijo Jesús, que era el homicida desde el principio de la creación. Entonces, ¿por qué se le echó la culpa a Dios de las plagas de Egipto, hermano? Matando a todos los niños de los primogénitos de los egipcios, cuando Jesús mismo nos aclara en el nuevo pacto que el que ha sido homicida es el diablo. Él es el que ha sido homicida, heridor, destructor. Ahora sí vamos a Éxodo 12. Qué largo está eso de las plagas, ¿verdad? Ya tenemos casi 3 servicios hablando de las plagas. Se ha extendido bastante. Pero es importante para que usted capte que Dios no es el culpable de esas plagas. Jamás Dios va a enviar plagas, jamás va a destruir a nadie. Éxodo 12, versículo 23. Porque Jehová pasará castigando a los egipcios, dice la Biblia, Martín Nieto. Pasará castigando. ¿De qué manera los iba a castigar, hermano? Fíjense, de esta manera: cuando él viera la sangre en el dintel de los postes, pasará, dice, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir.
De esa manera Dios iba a ¿qué? Castigar a los egipcios. ¿De qué manera? De la manera en que él iba a ver sangre. Si no veía sangre, ¿qué cree que iba a pasar? Si no veía sangre en las puertas, en los dinteles, en los postes, ¿qué iba a pasar? Ahí sí, pues entra el heridor, no son parte de mi pacto. Entra el heridor para herirlos. ¿Y quién es el heridor según Isaías 14? El diablo, Luzbel. ¿Puede captar quién es el heridor? ¿Entendió la plaga de los primogénitos? ¿Sí? Nunca va a encontrar usted en la Biblia con una buena traducción que Dios es el que daña, destruye y mata. San Juan capítulo 10, versículo 10, Jesús dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. San Juan capítulo 5 dijo Jesús: yo he venido a hacer las obras de mi Padre. Y en el mismo San Juan capítulo 10, versículo 10 dijo que el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir. Y cuando se refiere al ladrón, se refería a los fariseos que eran influenciados por el diablo. En pocas palabras, era el diablo el que venía a hurtar, matar y destruir. Hurtar, matar y destruir, no es Dios el que destruye. Si le pasó eso a Faraón, no fue culpa de Dios, fue culpa de que Faraón endureció su corazón. Y también fue culpa de un personaje llamado Moisés, porque no hizo las 3 señales como Dios le había mandado. Las hizo mal y permitió que los encantadores, brujos, adivinos hacían sus hechicerías, y ellos hacían subir ranas, ellos hacían que los dioses de Egipto se manifestaran. En pocas palabras, vamos a Mateo 18, 18, fíjense lo que dice Mateo 18, 18. Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Si usted lo verifica en una traducción que es la Biblia del lenguaje sencillo, dice: todo lo que permita, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan también Dios lo permitirá. ¿Qué significa eso? Que Moisés permitió que sucediera algo en Egipto por los errores de Moisés y la contribución de los brujos que estaban haciendo señales ahí. ¿Cuántos saben que los brujos estaban haciendo señales con su poder? Y los brujos, créanlo, que esos hechiceros no venían de Dios. Incluso, fíjense, cada dios, las plagas regularmente representan la manifestación de un dios pagano de los egipcios. Cada una de las plagas que se lo leí por ahí, ¿verdad? Donde venía un poquito de... Fíjense bien. Ellos tenían un dios que era el dios dador de la vida, inclusive, pero también el que la quitaba. No sé si era Horus por ahí. ¿No recuerdan que se lo leí? ¿Sí o no? Dice... Inclusive tenía un dios de las cosechas, fíjense, había un dios que se llamaba Nut y Hathor, H-A-T-H-O-R, Hathor, el dios del cielo. Horus, Shu, S-H-U, el dios del aire y dador del cielo. Set, S-E-T-H, el dios de las tormentas y protector de las cosechas. Neper, el dios de las cosechas de granos. Osiris era el gobernante de la vida, pero también era el que, así como era gobernante de la vida, ¿qué significa gobernante? Que ese dios Osiris permitía quién vivía y quién moría, para que usted me entienda. Osiris era el dios de la vida. Dice, regularmente cada una de las plagas representa una manifestación de un dios pagano. Se manifestaron los dioses de Egipto porque Moisés permitió en la tierra, y Dios tuvo que permitir en el cielo lo que Moisés declaró en la tierra y lo que Moisés hizo. Si Moisés hubiese sido un hombre obediente de Dios, jamás hubiese habido las demás consecuencias que hubo. Jamás. Porque nunca hubiera venido ranas,
nunca se hubiera convertido en sangre todos los estanques, ríos, arroyos, jamás hubieran muerto los peces. ¿Sí sabía que jamás hubieran muerto los peces? Jamás hubiese venido ese hedor de donde se manifestaron piojos, jamás hubiese habido esa calamidad en Egipto, y por consecuencia jamás hubiese habido un temblor en la tierra por el cual se convirtiera ese gas venenoso, hubiera matado a los egipcios. Jamás, jamás. ¿Quién envió ese gas venenoso? ¿Quién abrió la tierra? ¿Quién, dice Isaías 14, hacía temblar la tierra? Luzbel, ¿verdad? Luzbel era el que hacía temblar, ¿qué? Y en la investigación científica que vimos, ¿verdad que decía que hubo un temblor en la tierra? Que se abrió gran parte donde estaba el río y que salió un gas, y que ese gas en combinación con el agua, en combinación con el aire, con el oxígeno, se convirtió en un gas mortal que mató a los primogénitos y que descendía o subía solamente 1 metro sobre la tierra. El que hacía temblar la tierra, y la ciencia demuestra que hubo un temblor en esa época. ¿Por qué echarle la culpa a Dios? Los que somos creyentes en su palabra, ¿por qué echarle la culpa a Dios de esas consecuencias catastróficas? ¿Por qué la mayoría le ha echado la culpa? Porque no entiende en primer lugar ni cómo se inspiraron las escrituras, menos van a entender que Moisés cometió errores. Es más, pastores, incluyendo de Palabra de Fe, me han dicho que no es cierto que Moisés la regó. Ellos prefieren defender a Moisés que defender a Dios. Se lo aseguro, un pastor de Palabra de Fe, que tiene un ministerio grande, multitudes, él me dijo, no, ¿cómo es posible que Moisés la haya regado? No, o sea, él decidió echarle la culpa a Dios que echarle la culpa a Moisés. Pero dice Romanos 13, a Dios veraz y todo hombre mentiroso. Siempre lo hemos entendido, que nuestro Dios nunca va a ser culpable, siempre va a ser culpable el ser humano. De antemano Dios inculpó a Job. ¿Cuántos saben que Dios inculpó a Job? Dice, le dijo Dios a Job en Job capítulo 42. Dice, ¿me condenarás a mí, Job, para justificarte tú? Fíjese, el mismo Dios diciéndole a Job, oye, resulta que ahora yo soy el culpable, Job, de tus tragedias. Resulta que ahora es culpable Dios que alguien ahorita esté muriendo en un accidente. Resulta que alguien es culpable que ahorita alguien esté muriendo de cáncer. No, Dios no es culpable. El que es culpable es el ser humano que no se ha acercado a Dios. Siempre va a haber un culpable, y ese nunca, fíjense, jamás lo piense usted que es Dios. Jamás. Somos unos defensores de Dios nosotros aquí, y explicamos su palabra correctamente para que usted entienda que en Dios no hay injusticia. Éxodo capítulo 9, versículo 18, lo voy a aclarar porque lo dejé un poco ambiguo, un poco inentendible. Por ahí mencioné que en la Torá de este texto bíblico venía algo importante. Éxodo 9, versículo 18, para concluir ya las plagas. Éxodo capítulo 9, versículo 18, dice así: he aquí que mañana a estas horas yo haré llover, es la plaga del granizo. He aquí que a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Yo haré llover, dice la traducción Reina Valera. Fíjense bien, en una traducción que es el interlineal Reina Valera 1960, la misma Reina Valera, pero en un interlineal que significa que así como viene en el griego, se tradujo al español, y trae inclusive sus palabritas así como vienen en griego. En el interlineal Reina Valera 1960, la palabra haré o hacer no viene en color gris, y nos simboliza a nosotros, o nos da a entender que la palabra hacer, o cuando Dios dijo yo haré, esa palabra no viene en el manuscrito griego, para que usted me entienda. No viene en los manuscritos griegos, en la palabra, no griega, hebrea. No viene en los manuscritos griegos la palabra haré o hacer. Y la palabra yo, dice, he aquí que mañana a estas horas yo, como si fuera Dios el culpable. Esa palabra yo no viene en la Torá, pero la palabra hacer sí viene. La Torá es la Biblia que utilizan los judíos, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, así le llaman.
Dice, pues mira que mañana haré llover una granizada, así dice la Torá, mañana haré llover, pero no dice mañana yo haré llover, no dice, la palabra yo no viene en la Torá que utilizan los judíos, y la palabra hacer o haré no viene en los manuscritos hebreos más antiguos, no viene esa palabra, de tal manera que la traducción correcta en base a esto, de Éxodo 9:18, he aquí que mañana a estas horas lloverá granizo. Eso es lo único que Dios quiso decir en ese texto bíblico, lloverá granizo. Jamás dijo yo haré llover, porque la palabra yo no viene en la Torá, y la palabra hacer o haré en el interlineal Reina Valera lo pone con color gris, que significa que la palabra esa no viene en los manuscritos originales. Solamente quería hacer esa aclaración. ¿Le quedó clara las plagas de Egipto? Ya nadie le podrá echar la culpa a Dios. Estos discos están en internet, retransmítalos en audio, en video, retransmítanlo en la serie Conociendo al Dios Soberano, desde el disco número 22 hasta el día de hoy, que es el 26 creo, o 27. El 27, para que las personas puedan entender realmente este acontecimiento de las plagas. Que la gente pueda entender cómo se inspiraron las escrituras, para que puedan entender que fue un hombre Moisés cometiendo errores. Si después de todo esto, fíjense, cada uno de ustedes o los que nos escuchen por el audio deciden preferible defender a Moisés y echarle la culpa a Dios, ya es decisión personal. Yo prefiero echarle la culpa a Moisés y no echársela a Dios, porque la Biblia así lo registra. Entonces vamos a pasar a otros temas muy importantes. Romanos capítulo 9, versículo 17. Romanos capítulo 9, versículo 17 dice así: porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, o para esto mismo te he mantenido vivo. ¿Para qué? Para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Ahora va a entender ese texto bíblico correctamente. ¿Para qué Dios mantuvo vivo a Faraón? ¿Para qué lo levantó a Faraón, hermano? ¿Para qué lo mantuvo vivo? Para mostrar en él ¿qué? Un poder. ¿Cuál poder? 3 señales a través de mano de Moisés, las cuales falló el ser humano, no Dios. Para eso Dios lo levantó. ¿Cuál era la finalidad de esas 3 señales? Que Faraón creyera que existe un Dios todopoderoso y que podía sacar a Israel de la tierra de Egipto y hacerlo libre. ¿Y cuál era la función de hacer libre al pueblo de Israel? ¿Cuál cree usted que era la función? Ahí mismo lo dice, mira. Para que anunciara ¿qué? Por toda la tierra el nombre de Dios. Pero muchos creen que Dios iba a manifestar a través de plagas, para mostrar ese poder en plagas, ranas, piojos, sangre, moscas, que Dios mostró su poder para que su nombre fuera conocido en toda la tierra, es decir, como un Dios que manda plagas con su gran poder. No, ese texto bíblico no quiere decir eso. Ese texto bíblico dice que él iba a mostrar su poder a través de 3 señales por mano de Moisés. Faraón iba a creer, y al dejar salir al pueblo libre, al pueblo de Israel, libre de Egipto, ese pueblo iba a llenar toda la tierra. Y al llenar toda la tierra se iba a conocer el nombre de Dios por toda la tierra. Esa es la correcta interpretación de ese texto bíblico. ¿Ahora sí lo puede entender? Fíjense la explicación que tuvimos que dar tan amplia de 5 horas para que entender solamente un texto bíblico. Romanos capítulo 9, versículo 18. ¿Listos? Dice Romanos 9, 18, de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Ya lo entendimos también eso, que él no endureció el corazón de Faraón. Versículo 19, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Por qué pues sin culpa? Fíjense lo que es el texto bíblico. ¿Por qué Dios echa la culpa? Para que usted me entienda.
A ver, ¿por qué Dios echa la culpa? ¿No le gustaría saber por qué Dios le echa la culpa al ser humano? ¿Por qué Dios inculpa? ¿Quién ha resistido su voluntad? Versículo 20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Fíjense, le voy a dar lo que se ha pensado ese texto bíblico y lo vamos a dejar como una introducción para el siguiente servicio. ¿Por qué Dios inculpa? Primero dice el apóstol Pablo, es decir, ¿por qué Dios le echa la culpa al ser humano? Eso es lo que quiere decir. Más bien dice, ¿quién eres tú, hombre? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? De estos textos bíblicos, fíjese bien lo que se ha malinterpretado. En primer lugar dice, ¿por qué Dios inculpa? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Es decir, ¿quién eres tú para que pelees con Dios? Eso es lo que significa. O sea, ¿quién eres tú para reclamarle a Dios? Eso es lo que significa. Pero fíjese bien lo que han malinterpretado este texto. Muchas personas dicen, cuando alguien dice, bueno, se murió mi hijo, lo atropelló un camión, me voy a los casos extremos, ¿no? Lo atropelló un camión a los 3 años y otro hijo murió por ahí a los 2 años de una muerte que nadie supo de qué murió. Entonces la gente, cuando van y acuden con algún líder espiritual para que les dé una recomendación, de, oye, se murió mi hijo, dame una explicación a ese hecho. Y ellos dicen, jamás le reclames a Dios por qué te mató tu hijo. Nunca le reclames por qué él hizo eso malo. Eso han malinterpretado, eso han dicho. ¿Quién eres tú para reclamarle a Dios por qué se llevó a tus padres ahí en un accidente automovilístico y quedaron niños huérfanos a los 5 años? Ese es un caso, es un caso de otros hermanos en Cristo. Murieron sus hijos, ellos se congregan en una iglesia bautista. Ellos están en ese lugar y la hija o el hijo de ella, de los hermanos estos murió, y su nuera murió y quedaron 2 niños, no sé si uno de 8 años y uno de 4 años, huérfanos, y ahora los cuidan los abuelos. Ese es un hecho que sucedió. Entonces la pregunta es, en ese tipo de circunstancias, cuando personas van a acudir a que se les dé un mensaje de parte de Dios, un mensaje de consolación, el consuelo que les dan a ellos es decir, bueno, tú jamás le reclames a Dios porque grandes son sus misterios. Nunca antes ha conocido a alguien los designios de Dios. ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios por qué se llevó a tus hijos a corta edad y quedaron tus nietos en esa edad? ¿Quién eres tú para que pleitees con Dios? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios reclamándole porque Él hace cosas malas? ¿Por qué a los niños del África los tiene hambrientos? ¿Por qué mandó el terremoto a Haití? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Por qué mandó el terremoto allá a Mexicali? ¿Quién eres tú? Eso dicen ellos, basándose en ese texto bíblico. Pero ¿les gustaría conocer realmente la interpretación de ese texto bíblico? La correcta interpretación del Espíritu Santo, donde nadie le va a echar la culpa a Dios, que ese texto bíblico quiere decir eso. ¿Quién eres tú? Fíjense, ¿quién eres tú? Eso dicen regularmente algunas religiones, algunos estudiosos de la Biblia. Tú no eres nadie. Es más, en Job, ¿sabía usted que le reclamó a Dios por las cosas que le sucedían? Job le echaba la culpa a Dios y Dios le dijo, a ver, Job, ponte tu cinturón, cíñete tus pantalones como hombrecito y ahora sí vente a hablar conmigo. ¿Es cierto que yo soy el culpable de lo que te sucedió a ti, de la muerte de tus 10 hijos, de tu sarna maligna, de que pierdas todos tus bienes? Yo no soy el culpable, le dijo Dios a Job. Entonces, basándose en Romanos 9:19, se ha pensado esa triste historia. Romanos 9:19, Romanos 9:20, más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Versículo 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? De ese texto bíblico también han pensado que Dios hace un vaso de honra y uno de deshonra, que Él los creó así. Algunos los creó para ser salvos, irse al cielo, y a otros los creó como un vaso de deshonra, es decir, que fueran malos como esos asesinos que andan matando por ahí
o haciendo quema de camiones, que Dios los creó ya malos para que se fueran al infierno. Tampoco es Dios el que hace vasos de deshonra o vasos de honra. Versículo 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Otro texto bíblico que cuando se basa en la Reina Valera 60, dice que Dios preparó esos vasos de ira para que se fueran directamente al infierno. Entonces no es la correcta interpretación de esos textos. Jamás usted va a entender, jamás va a tener a un Dios, en primer lugar, que mande personas al infierno por su libre soberanía. Jamás. Entonces, fíjese, hay mucho que aprender de Romanos 9, y creo que ya cuando culminemos ahí vamos a terminar Romanos 9, vamos a comenzar también a demostrar Romanos 11, versículo 8, donde dice que Dios da espíritu de estupor, que traducido a nuestro castellano es espíritu de estupidez, pues es una mala palabra, pero lo único que significa esa palabra estupor significa torpeza mental, algo así. Que Dios le da, en pocas palabras, que la gente sea un retrasado mental. Entonces Dios tampoco hace personas que nazcan con espíritu de estupor o con retraso mental o retarda su mente, jamás. Vamos a conocer un poquito lo de Isaías capítulo 6, donde dice que Jesús, donde Dios dijo por allá en el Viejo Testamento, que Él de alguna manera la gente veía con sus ojos, porque Dios impedía que ellos vieran con sus ojos el Evangelio. Entonces hay mucho que ver y escudriñar en base a la Biblia para que usted capte que Dios jamás va a dar a las personas oídos para que no oigan, ni ojos para que no vean. Imagínense un Dios: te voy a dar tus ojos y tus oídos para que cuando el hermano Sergio del frente te predique el Evangelio, para que tú no entiendas el Evangelio. Imagínense un Dios así. No es así Dios. Entonces todo eso lo vamos a ir entendiendo en esta serie. Y aparte, si nos queda tiempo, vamos a ver el caso del diluvio. ¿Les gustaría saber que Dios no envió el diluvio? Conocer el caso del diluvio para que usted capte que no es Dios el causante de esa catástrofe mundial. No es Dios. ¿Sí les gustaría saber el caso del diluvio? Muy bien, pues vamos a conocer todo eso en base a la Santa Escritura, en base a escudriñar las Escrituras. Vamos a ponernos de pie para darle gracias a Dios por su palabra, y que sea Él el que nos siga revelando realmente su palabra, para entender, fíjese bien, en primer lugar, que Dios no es el causante de las tragedias, Dios no es el causante de que la humanidad esté en detrimento, se esté destruyendo, o que el planeta se esté dañando, que la atmósfera se esté contaminando. No es Dios. No es Dios el que esté ocasionando cáncer en los cuerpos. No es Dios el que está ocasionando accidentes. Jamás Dios se va a reír del sufrimiento de usted y de ningún ser humano, porque Él es bueno. En toda su plenitud, usted no va a encontrar a otro ser en el universo más bueno que Dios. ¿Cuántos saben eso? Porque Él es fiel. Gracias te damos, mi Dios, en esta tarde. Gracias por tu fidelidad tan grande. Cada vez que entendemos tu palabra, mi Dios, hemos comprendido que no eres un Dios malo. Al contrario, hemos entendido de las catástrofes que han sucedido aquí en la tierra. Entendimos que tú no eres, Señor, el que ha obrado en base a su poder para cosas malas. Al contrario, hemos entendido que tu poder es para cosas buenas. Tu poder, Señor, es para que se manifieste en esta tierra tu gloria, para sanidad, para prosperidad, para bendición, para larga vida. Mi Dios, te doy gracias una vez más, porque hemos entendido que tú no tienes plagas en el cielo. Hemos entendido que tú no eres el causante de ese acontecimiento, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios que obra, Señor, obra para bien en todos los creyentes y en toda la humanidad, para que conozca la luz de tu evangelio, la luz de tu palabra, para que conozca a Jesucristo. Te doy gracias, mi Dios. Gracias por tu paciencia para salvación. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, porque si tú eres bueno, Señor, significa que jamás me vas a fallar. Y si hay algo malo, Señor, que me haya ocurrido, hay algo en que
aparentemente haya habido una falla, es porque nosotros como seres humanos, mi Dios, cometemos errores, porque no tenemos el conocimiento suficiente, porque no reprendemos al diablo, porque no tenemos la fe suficiente para vivir en esta tierra. Pero jamás tú serás el culpable, jamás serás el culpable de lo malo que nos suceda, mi Dios. Al contrario, declaramos tu protección divina en cada uno de nosotros. Declaramos, Señor, tu bendición divina sobre nuestros hijos, sobre nuestras familias. Yo declaro que jamás vendrán plagas sobre la familia de mis hermanos en Cristo, que están en este lugar y los que han creído que tú eres bueno. Y aquellos que no te conocen, yo declaro en el nombre de Jesús que jamás vendrá ninguna plaga de mortandad sobre ellos. Jamás morirán sus hijos, porque eres un Dios que ha alargado los días de nuestra vida en esta tierra, que nos ha saciado de larga vida, mi Dios. Tú eres un Dios que no daña. Te doy gracias, porque al contrario, en base a la sangre derramada de Cristo Jesús, ahora tú puedes ver, Señor, en nuestras casas, que somos nosotros la morada del Dios viviente. Allí, Señor, tú ves a través de la sangre derramada de Jesús. Y esa sangre derramada de Jesús representa, mi Dios, ese nuevo pacto que tú hiciste. Y cuando el heridor llamado Luzbel, Satanás o el diablo, quiere dañar a nosotros, quiere dañar nuestra economía, quiere dañar a nuestros hijos, a nuestras familias, el diablo puede ver la sangre de Cristo Jesús derramada por cada uno de nosotros, porque nuestra vida, Señor, está escondida en Cristo. Efesios capítulo 2 lo dice, y lo creemos, mi Dios, y lo aplicamos sobre nuestras vidas. Que tú ves, Señor, a través de Cristo Jesús, la sangre que Él derramó por nosotros. Esa sangre es la que nos protege, es la que nos cuida, es la que nos limpia, es la que siempre está ahí para protegernos de todos los ataques del heridor, del destructor, del maligno, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Dele gracias por esa protección. Fíjese, porque la sangre de Jesús ha permitido que esa sangre, cuando el diablo ve la sangre de Jesús en el dintel, en los postes, en las puertas significa la puerta de su corazón. Usted representa la morada, la casa donde Dios habita. Y cuando el destructor, el heridor llamado Satanás, el diablo, ve la sangre de Jesús que fue pagada, que pagó el precio por usted, entonces ese heridor, ese destructor jamás llegará a dañarle a usted, porque Dios está siempre ahí, pasando, viviendo y morando en su corazón. Usted es morada del Dios viviente. Y dice Romanos 8, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, dice, ese espíritu de Dios vivifica y vivificará vuestros cuerpos mortales. Dele gracias a Dios por ello.